invitado de hoy. Informativo Forever FM. Uno de los temas que hemos conversado en los últimos tiempos, precisamente es el tratamiento que se le están dando a las leyes en la Asamblea Nacional. Las leyes, como dice el mismo eslogan de la Revolución Ciudadana, deberían ser para todos los ecuatorianos, sin ninguna dedicatoria. Y ojalá, precisamente para que el Estado de Derecho, la convivencia pacífica en este Estado ecuatoriano, democrático, impere. Para tratar sobre estos temas, hemos invitado al doctor Enrique Herrería Bonet, asambleísta por Madera de Guerrero y miembro de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Comenzaremos a tratar el tema de la reunión. La oposición y jefe de bloques insistirán en que lo actuado por Orlando Panchana es ilegal. Doctor Enrique Herrería, dándole nuestro agradecimiento anticipado. Ustedes están trabajando sobre un texto alternativo de la Ley de Comunicación. ¿Cuáles son las características principales que tendría este texto alternativo para que precisamente se preserve los derechos y además también la convivencia democrática entre ecuatorianos? Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, ingeniero, y muchos saludos a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. No es un texto alternativo. Lo que hemos hecho únicamente es poder darle viabilidad, graficar, si se puede decir de alguna manera, el acuerdo interbloques que fue suscrito en el mes de diciembre en el propósito de sacar una ley de comunicación que se ajuste a los parámetros del derecho internacional en relación a la protección y a la garantía que debe brindar el Estado a los derechos fundamentales. Estamos hablando en este caso del derecho a la libertad de comunicación, que es sinónimo de libertad de expresión. Hay un malentendido por parte del gobierno nacional o en su defecto interesado entendimiento de que el derecho a la comunicación es un bien público, dicen ellos. El derecho a la comunicación no es nada más allá que un derecho fundamental que se vino desarrollando a partir de la Revolución Francesa de 1789. Y ese derecho a la libertad de expresión y de comunicación, que en sus primeros tiempos era sobre las expresiones escritas y el derecho verbal a expresarse en cualquier lugar libremente, con el decurso del tiempo y de la tecnología se ha incorporado a medios de comunicación como la radiodifusión, a la televisión y también a los propios medios de Internet. Por lo tanto, esto es lo que nosotros hemos desarrollado, esos principios que fueron motivo de este acuerdo interbloques, que posteriormente fue irrespetado por parte de Fernando Cordero y del propio presidente de la República, que desconoció el acuerdo. Usted se debe recordar que hasta hace pocas semanas el presidente de la República, cuando nosotros insistimos en que de acuerdo a lo que se había estipulado no podía existir un Consejo de Comunicación en el cual haya participación del Ejecutivo, dijo el presidente de la República que le importaba un pepino ese acuerdo, el que había sido suscrito por los asambleístas de Alianza País y además con el aval del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, que es de su propio grupo político. Dijo que le importaba un pepino, que él no tenía por qué obedecer a ese tipo de acuerdos y que él impondría su veto en función de la colegislación que le otorga la Constitución. Por lo tanto, estamos viendo que lo que han querido es imponer una ley mordaza, y nosotros, para poder desenmascararlo, hemos desarrollado estos puntos del acuerdo interbloques que están ceñidos estrictamente a lo que dice la Constitución como garantista de la libertad de expresión y lo que dicen los instrumentos internacionales del mismo tipo. Bien, para dejar establecido y también para que nuestros amigos oyentes dominen todo este tipo de elementos en base a los cuales pues hay que hacer el análisis, ¿cómo establecer una diferencia entre un derecho fundamental, en este caso a la comunicación, y una declaratoria de bien público? ¿Cuál es la diferencia entre el bien público, en todo caso, y el derecho fundamental? El bien público tiene que estar regulado por parte del Estado. Estamos hablando cuáles son bienes o servicios públicos, por ejemplo, la telefonía, el espectro radioeléctrico, que es regulado por parte del Estado, los servicios asistenciales de salud e incluso de educación. Mientras que el derecho a la comunicación es un derecho fundamental. Cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de derechos humanos. En términos jurídicos se utiliza derecho fundamental, pero para el común de las personas
son derechos humanos. El derecho a la libertad, que es el derecho a la vida, el derecho a que no haya trabajo forzoso, el derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, algún día yo ponía el símil, que además así lo ven los tratadistas. Ustedes, los periodistas, los comunicadores sociales, cuando ejercen el derecho a la comunicación, están ejerciendo en principio el derecho a su libertad de expresión. Esa libertad de expresión, cuando es estable, permanente, asidua, cotidiana, por supuesto ya se convierte en una profesión, sujeto incluso a una retribución económica, estamos hablando de una remuneración. Pero en principio, la génesis de la actividad que ustedes realizan es ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión. Y como contrapartida, poder invitarnos a quienes podemos hacer opinión o a cualquier ciudadano común y corriente para escuchar este libre intercambio, este flujo de información que hay entre lo que usted dice, lo que yo lo confronto. En algunas cosas podemos estar de acuerdo, en otras discrepar, pero ese es el principio esencial de una sociedad democrática, la libertad que tenemos todos los ciudadanos de poder decir lo que nos da la gana. Ya, si decimos algo ya más de la cuenta que se convierte en un acto ilícito, por supuesto eso está contemplado en el Código Penal, y cualquier persona que haya sido agraviada puede ejercer las acciones legales, no solamente en la vía penal, para que uno se vaya a la cárcel si uno cayó en el delito de injuria, o la vía civil, si es que hay una afectación al honor de esa persona que le haya causado un perjuicio. Ahora, doctor Enrique Herrería, ese derecho fundamental que usted lo acaba de explicar muy bien, en el sentido que es propio del individuo, de la sociedad en sí, ¿tiene algún justificativo el hecho que algún Estado o algún gobierno, alguna ideología política diga no, el ciudadano tiene que renunciar a ese derecho y entregárselo al país? ¿Hay algún justificativo? No, ninguno. Mire usted, por ejemplo, también dice la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de los franceses de 1789, que donde no hay libertad de expresión no hay una sociedad libre. Por lo tanto, este es un derecho inalienable, es decir, un derecho que no puede ser trasladado, no puede ser vendido, no puede ser endosado a tercera persona. Por ninguna razón. Es un derecho que nace con el ser humano, así como el derecho a la vida es un derecho primigenio, el derecho a la libertad de expresión es un derecho que nace con la vida de los ciudadanos. Y imagínese usted, por ejemplo, le pongo el ejemplo de sociedades desarrolladas, la más cercana que tenemos, los Estados Unidos, donde se vive, yo lo escuchaba usted hace un momento hablar del Estado de Derecho. Efectivamente, el Estado de Derecho es el sinónimo de un Estado en el cual los ciudadanos, pero particularmente los gobernantes, tienen la obligación de acatar la ley. Se resumía en aquella célebre frase de los constitucionalistas norteamericanos cuando constituyeron este gran país, que decía: queremos un Estado sometido a leyes y no a hombres. Y esa prédica de hace más de 200 años continúa en los Estados Unidos. Por eso es que la Constitución norteamericana y la Corte Suprema garantiza la libertad de expresión en todas sus formas, y la nuestra también. Usted ve, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana, la de Montecristi, la que hizo Rafael Correa mismo, dice: se garantiza la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones. ¿Qué significa aquello? Los Estados Unidos lo vemos de repente, yo no comparto, me parece muy malo, pero hay norteamericanos nacidos por tradición de generaciones en este país, y de repente cuando están en desacuerdo con alguna política del Estado norteamericano, queman la bandera de los Estados Unidos y no les ocurre absolutamente nada porque están expresando su legítimo derecho a la libertad de expresión. Lo mismo ocurre en Europa. Mientras que aquí, cuando el presidente de la República pasa con esa parafernalia que tiene de seguridad, que ahora se va a quintuplicar. Ayer, por ejemplo, permítame esta pequeña digresión, me venía de Quito porque Fernando Cordero ha clausurado todas las actividades del Congreso en el propósito de andar buscando leyes, buscando votos para las diversas leyes que están en suspenso. Me vine de Quito y en el aeropuerto de Guayaquil conté, habían 22 carros de seguridad porque venían algunos funcionarios. Venía el señor Vinicio Alvarado, venía el doctor José Serrano y algún otro par de funcionarios de menor rango incluso. Bueno, era atestado el aeropuerto de fuerzas de seguridad para proteger a estos señores. Mientras que usted está viendo, lo que usted comentaba antes, nosotros los ecuatorianos comunes y corrientes estamos desprotegidos, quienes hacemos política estamos desprotegidos. En primer lugar, no alcanza para pagar guardaespaldas, ni para pagar choferes, ni para pagar carros blindados. En consecuencia, el presidente de la República ha quintuplicado su seguridad, la seguridad de él, de su familia, incluso no solamente en el Ecuador, sino en el extranjero. Es decir, si se van
los familiares del presidente, el vicepresidente y el señor Vinicio Alvarado, secretario de la Administración.